Bien, vamos con una nueva clase. Vamos el día de hoy a introducirnos ya en el estudio de la Física Superior tercero de Bachillerato B. El texto que sigue el Ministerio, el primer capítulo es la mecánica. Para entender el mundo, para entender la naturaleza, nosotros tendríamos primeramente que entender el movimiento. Y al entender el movimiento, recién nosotros estaríamos averiguando cómo es el funcionamiento de la naturaleza. Por eso es que nosotros el día de hoy comenzamos con una motivación. Mecánica es el estudio del querer entender el movimiento para saber cómo realmente funciona la naturaleza. Por eso es que hemos estudiado en años anteriores el movimiento rectilíneo uniforme o el movimiento que es de una recta y cuya velocidad se mantiene constante. Ahora bien, nosotros hemos puesto aquí una gráfica que nos muestra cómo se da el desplazamiento de una partícula en una gráfica que nos muestra en el eje X el valor del tiempo y en el eje Y el desplazamiento X, o decíamos función de t, el espacio en función del tiempo. Hay que saber analizar las gráficas para que usted pueda entender y dar respuestas a los problemas que se le pueden plantear a través de aquello. Nosotros vamos a estudiar el movimiento de la partícula desde el vector posición A hasta el vector de posición B. Por eso es que este gráfico se le llama gráfico de posición. Ahora bien, un gráfico de posición nos ayuda a nosotros a calcular elementos como la velocidad media. Velocidad media que mide a través de las dimensiones por cociente de x, entendiéndose x final, menos x inicial, y divididas entre la variación del tiempo final menos el tiempo inicial. O lo que nosotros habíamos estudiado, velocidad media es igual a espacio sobre el tiempo. Como estamos frente a una gráfica del tiempo y el desplazamiento, para desarrollar este ejercicio, cómo obtener la velocidad media, nosotros podemos actuar como si fueran vectores, que efectivamente le son. Y entonces hago 3 menos 2 y yo tengo el vector 1. 2 menos 4 y tengo el vector menos 2. Este vector dividido para la variación del tiempo, que en este caso está dado por el tiempo en 3 hasta 2, 3 segundos con 2 segundos, 3 menos 2 me da 1 segundo. Y esto está en metros. Así que la velocidad media se le entiende en forma vectorial como I menos 2J. O, si usted quiere ya saber cuál es la aceleración, la velocidad media en términos ya de medidas del sistema internacional, velocidad media sería igual a la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, y es decir, la raíz de 5, que en este caso nos da un valor de 2.23. Y decimos metros por segundo. A través de la gráfica de el desplazamiento de una partícula en función del tiempo, hemos calculado la velocidad media.
Para calcular la velocidad instantánea, que también es posible a través de este gráfico, velocidad instantánea, nosotros podríamos calcular a través de la tangente directamente. Y ya sabemos que la tangente es la pendiente y que esto se obtiene también a través de la primera derivada. Es decir, si nosotros derivamos la ecuación de posición, nos estaríamos dando cuenta de que podemos calcular la velocidad instantánea de este desplazamiento. Para hacer en este ejercicio, igual que hemos hecho, ya hemos calculado el vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento está dado por 1, menos 2. Queremos saber cuál es la velocidad instantánea. Entonces podríamos obtener la ecuación de movimiento para nosotros proceder a calcular. Si sacamos la ecuación de movimiento, podríamos plantear a través también de la ecuación del punto inicial y su vector, ya que tenemos el vector y tenemos también el punto inicial. Y recuérdese que podría ser también a partir de la ecuación vectorial, que prácticamente es lo mismo, pero que es un camino más corto, la ecuación planteada en la forma punto vector. Entonces, si tengo x menos x1, que sería el punto inicial del movimiento, sería 2, sobre su respectivo componente vectorial en x, diríamos que es igual a el punto y menos el punto inicial en y, que es 4, y sobre el componente vectorial respectivo, que es menos 2. Y con eso podríamos estar sacando la ecuación de posición. Esa ecuación entonces simplemente me dice que es menos 2x menos por menos más 4 es igual a y menos 4. Si despejamos y, vamos a obtener que y es igual. Este 2x lo dejo acá mismo, así que va positivo. Menos pasa con más, aquí sería más 8. Así que tengo una ecuación de posición en la que me da y es igual a 2x más 8 en el desplazamiento. Como me dice que la primera derivada me da a mí la velocidad instantánea, yo tendría que hacer la derivada de esto, que es la pendiente. Acuérdese que la pendiente aquí de esta recta es 2. Y por tanto la tangente también es 2. Y si sacamos la derivada, decimos f' en función del tiempo ha sido igual a 2. ¿Estamos? Por lo tanto, diríamos nosotros que la velocidad instantánea corresponde a 2 metros por segundo, que casi coincide con la velocidad media. Al ser un movimiento, como vemos, que crece, que decrece, que es constante y decrece realmente, entonces es un movimiento que varía con el tiempo. Por lo tanto, hay una coincidencia casi próxima entre la velocidad media y la velocidad instantánea. Con esto hemos nosotros hecho un repaso y avanzado ya en la primera unidad, que es el estudio de la mecánica y el estudio del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora bien, si nosotros tenemos un poco de variación en la velocidad, próximamente se puede dar cuenta de que en una gráfica de cómo se puede ser el movimiento, o es rectilíneo uniformemente o es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso es la importancia de las gráficas. Ahora bien, me tiene mucha utilidad también si es que nosotros aprendemos que a través de una gráfica, de una curva, nosotros queremos
saber cuál es el desplazamiento total de una partícula, podremos obtener a través de la gráfica del tiempo versus la velocidad en función del tiempo. Miren que la diferencia, esta es una gráfica de tiempo versus desplazamiento. En cambio, podemos hacer una gráfica de tiempo versus velocidad. Y cuando podemos hacer esto de el tiempo versus velocidad, es una ecuación útil para nosotros calcular la total distancia de desplazamiento. ¿Y cuál es la distancia de desplazamiento? El área que estará debajo de la curva. ¿Y cuál es el área debajo de la curva? Pues nosotros aprendimos que la derivada va haciendo cálculos en rectángulos mínimos, cada vez más mínimos posibles, haciendo que la diferencia de t sea aproximadamente 0 hasta llegar a su derivada, y que constantes velocidades v0, v1, v2. Si nosotros sacamos la integral de todo esto, estamos nosotros calculando efectivamente la distancia. Así que, si yo puedo sacar el área debajo de la curva, estoy calculando el espacio X. Y este se puede calcular a través de la sumatoria de todos estos pequeños rectángulos de la curva, ¿no? Que es la derivada. Y entonces, nosotros podríamos decir que este desplazamiento de X final va a ser igual a la velocidad inicial con la variación del tiempo más la velocidad final con la variación del tiempo final. En otras palabras, si yo estoy calculando las áreas de cada uno de estos triángulos, lo que estoy haciendo es, al sumar, integrando. Y esta operación de integración es lo que a nosotros nos permite encontrar esta fórmula del espacio, que X es igual a X sub 0 más la integral para t y t sub 0 de la velocidad y su derivada en función del tiempo. Bien, también podríamos hacer el cálculo directo si es que no queremos la derivada, y el espacio estaría dado por el espacio inicial más la velocidad multiplicada por la diferencia del tiempo, que es la forma que inicialmente aprendimos y que a nosotros nos ha servido de mucho. Pero en los exámenes de las pruebas SET, a nosotros nos plantean a veces estos problemas. Aquí tenemos una situación. Nos dan un gráfico en el que aparece el tiempo en el eje X y la velocidad en el tiempo Y. Y nos dan estos puntos de desplazamiento. Lo que nos piden es que saquemos nosotros cuál es el desplazamiento total con los datos que nos dan allí. Y entonces nosotros nos ofuscamos porque en medio de tanta fórmula, ¿cuál de ellas se aplica? Pero basta con saber que cuando yo tengo una gráfica del tiempo y su velocidad, el área debajo de la curva, como habíamos explicado aquí, el área debajo de la curva es la medida que nos da como el desplazamiento total de una gráfica. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el área. Y para ello vamos a dividir en regiones cualquier gráfico nos dé. Esta es una región. Podríamos tomarle como otra región a esta de acá.
y aquí una tercera región. Entonces la suma de todas estas áreas me daría a mí el desplazamiento total y el resto es ya cuestión de cálculo. Como tenemos aquí 2 de distancia y de altura 3, la primera región o primera área es un triángulo, así que el área o desplazamiento va a ser la base, que es 2, por la altura, que es 3, y eso estaría dividido para 2. Por lo tanto, la primera parte del desplazamiento sería, hablemos de 3 metros, si es que esto está dado en metros. Ahora bien, calculamos la segunda parte y vemos claramente que esto es un cuadrado, en donde 5 menos 2, 3. El espacio 2 o desplazamiento 2 sería base por altura o lado por lado. Así que el desplazamiento 2 me da en total 9 metros. ¿Estamos? Ya sabemos que el área viene dado en metros cuadrados, pero nosotros estamos en el cálculo del desplazamiento. Recuerde que no estamos en área, estamos calculando el área, pero en representación de lo que es el desplazamiento total. Finalmente, para el espacio 3, calculamos ese triángulo. Y sabemos que ese triángulo entonces tiene 5 menos 2, 3 de base, y que de altura va a tener 4 menos 3, 1. Así que sería la área de este triángulo, base por altura 3 por 1 y dividido entre 2, lo cual nos deja, simplificando, 3 medios. Si nosotros hacemos la suma de toda la región, tenemos 3 más 9 más 3 medios y sacamos el resultado. El mínimo con un múltiplo 2 por 1, 3, 6, más 2 por 1, 2 por 9, 18, y 2 para 2, 1 y más 3. Tenemos 18 más 6, 24 y más 3. El desplazamiento total de esta partícula ha sido de 27 medios. Es como nos plantean algunos problemas en las pruebas SER y que espero ustedes sepan aprovechar esta experiencia para cuando tengan que dar las pruebas SER Bachiller o el ingreso a la universidad. Por último, queremos hacer el cálculo de la velocidad media de la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme, acelerado o variado, uniformemente variado. Por lo tanto, nos planteamos un problema, dice. El vector posición o vector velocidad, perdón, ahora es vector velocidad de una partícula está dado por 5 ti menos t al cuadrado más 1 en j. Ese es el vector de velocidad. Y nosotros queremos calcular la aceleración media. Queremos también que esta aceleración media sea valorada en el tiempo de instante 2 segundos y en el tiempo de instante 3 segundos. Para hacer ese cálculo, nosotros sabemos que la aceleración viene dado del cociente entre diferencia de velocidades sobre diferencia de tiempo. Así sería una ecuación de la que nosotros hemos aprendido. O en forma vectorial deberíamos encontrar, en otras palabras, el vector velocidad y el vector tiempo, ¿no es cierto? Entonces, para ello, vamos a proceder con el cálculo del vector velocidad para el instante 2 segundos, como lo habíamos hecho allí. El vector de velocidad para el instante 2 segundos sería 5 por 2i menos
2 al cuadrado más 1j, y que nos va a dar un vector de 10i, 2 por 2, 4, y más 1, 5, y menos 5j. Así que en el instante 2 segundos, nuestro vector será en 10i menos 5j. Ahora bien, en el instante 3, nuestro vector, ¿cuál será? Y reemplazamos. Vector 3 va a dar 5 por 3 y menos 2 al cuadrado más 1 en j. Así que nuestro vector en el instante 3 sería 15i menos 2 al cuadrado, 4 más 1, 5j. Y ya tenemos los dos vectores. Una vez que hemos alcanzado los dos vectores, vamos a aplicar la fórmula. Así que la aceleración media, no se olvide que esto es aceleración media, es a la diferencia de los vectores. Así que tenemos 15 menos 10, 5i, y menos 5 menos menos 5 tendríamos más 10j. Por lo tanto, esto estaría dividido para la diferencia del tiempo, que en este caso es 3 menos 2, 1. ¿Estamos? Bien. A ver, aquí si hacemos los cálculos, menos 5 nos daría 0j, ok. 0j. Así que la aceleración media estaría dado en 5i. Para esto, si yo quiero saber la norma de la aceleración media, pues aplicamos la medida del vector, ¿no es cierto? La raíz de 5 al cuadrado es 25 y la raíz 5. Así que la aceleración es 5 metros por segundo al cuadrado, de acuerdo a las unidades del sistema internacional. Ahora bien, si nosotros queremos sacar la aceleración también instantánea, simplemente A es igual a la variación o la derivada del vector velocidad sobre la variación del tiempo. Pero como nosotros tenemos que la ecuación de velocidad ha sido 5ti menos t al cuadrado más 1j, solamente sacamos la derivada, f', función derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Y cuál sería la derivada? Si nosotros tomamos la derivada de esto, quedaría 5 menos, y la derivada de aquello sería 2t. Así que la derivada ha sido 5i en 2tj. Con eso tenemos la aceleración instantánea. Y si queremos saber el valor de la aceleración instantánea, pues valoremos en 3 menos 2, si se quiere, en un segundo, y nosotros obtendremos esa valoración instantánea. Así que a partir de f' de la velocidad en función del tiempo, tendríamos 5 por 1 en vez de i. A ver, aquí no hay t, perdón, queda 5i menos 2 por 1j. El vector de velocidad o de aceleración instantánea sería aceleración instantánea, recuerde, sería el vector 5i menos
2J. Es la manera como nosotros procedemos al cálculo. Por lo tanto, podríamos decir que si yo quiero saber la aceleración instantánea en el instante entre 3 y 2 segundos, yo podría decir que la aceleración instantánea ha sido 5 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, que me da aceleración es igual a la raíz de 29. Por lo tanto, la aceleración con la raíz de 29 aproximadamente saldría raíz de 29, 5.39 a 5.39, que hay una diferencia con la aceleración media respecto de la aceleración instantánea, lo cual es normal en vista de que se trata de un movimiento con variación de velocidad. Esto es lo que podemos darles. Nosotros les rogamos que a ustedes, en función de esto, se ayuden para desarrollar la tarea que les vamos a enviar. Muchas gracias.